agradecerte por la entrevista nuevamente. Y tengo entendido que eres licenciada de danza. ¿Cómo ingresaste al mundo del cine? Sí, bueno, estudié danza, sí, y soy licenciada en terapia física. Pero creo que en Costa Rica, quizás como es un país chiquito, ¿verdad? Y los gremios como que se juntan y todos somos o en ese entonces era más fácil como, todos éramos como amigos de todos, casi todo el mundo se conocía. Sí, ahora en proyectos audiovisuales, primero como bailarina, Ok. y, y como que a raíz de esa experiencia empecé como a participar en castings de películas, o sea, audicionar para películas. Y en una de esas experiencias, de una de esas audiciones, trabajé con Paz Fábrega, que ella estaba, en realidad estaba haciendo el casting para su primera película. Y, y bueno, no quedé en ese casting, pero después de que ella hizo esa primera película, me escribió un día como, oye, tengo una idea para una segunda película y quisieras que vos fueras la actriz. Entonces, eh, esa fue mi primera experiencia actuando, pero también fue la primera vez, o sea, como que fue muy buena experiencia ver como a Paz dirigiéndome y la manera en que esa película se filmó y sucedió como que me hizo entender un poco más del cine, a pesar de que era un proyecto bastante atípico, porque pocas películas se filman así en realidad, pero me hizo pensar que quizás yo podría dirigir, ¿verdad? Y empecé entonces a involucrarme en muchos otros proyectos en diferentes departamentos, no solo, sí, en realidad no es como que yo estaba así súper enfocada en lo que quiero dirigir en la vida, sino más bien era como conociendo, fue como un poco mi escuela, fue muy, Como que muy llegó en un práctica, momento ¿verdad? determinado. Ajá, y entonces fui un poco conociendo sobre el sonido, un poco conociendo sobre el arte, un poco conociendo, y me gustaba colaborar en lo que fuera que yo pudiera ser útil, digamos, en distintos proyectos. Hasta que bueno, que se me ocurrió esta idea de hacer esta película, eh, y, y Alejo, que estuvo que es el productor, le hizo sentido que se hiciera y que la desarrolláramos. Y bueno, finalmente la hice pues, después de muchos años de estarla trabajando. Claro, y es tu ópera prima. Mm. ¿Cuáles son las principales dificultades que tuviste como cineasta con Nobel, ¿no? Ujú. ¿Qué podrías decir de tu primera película? Em, bueno, yo creo que la misma que todo el mundo, que es la parte de buscar financiamiento. Eso creo que fue lo más difícil, que la dificultad más grande. Quizás porque fueron 10 años desde que escribí como el primer tratamiento hasta que se llegó a filmar. Y bueno, y en esos 10 años La preproducción. el desarrollo, escribir la película, ¿verdad? Que, de que lo hacen a uno como dudar un montón si vale la pena, si no, estaré haciéndolo bien, ¿verdad? Como, como que si ya uno sobrevive a ese periodo, va a estar todo bien. Pero, pero sí, ese es como el momento más engorroso quizás o la dificultad más grande. Además, la gente y tampoco sabe si apuesta en vos o no, porque no hay trabajos previos como para ver. Pues sí, yo he filmado unos cortometrajes, pero, ¿verdad? Uno siempre dice, es como eso, pero no, la verdad, como que es más difícil de que la gente confíe o los posibles inversores confíen. Claro. Pero lo cierto es que nuestra realidad en Costa Rica y en Panamá dependen mucho de fondos públicos y esos son concursables, entonces en realidad es como que hay que postular hasta ganárselo, ¿verdad? Y hay que Sí. tener paciencia para eso. Y estar muy abierto para estar también mejorando el proyecto, cada vez que es rechazado o que no ganó, tratar de entender por qué fue, ¿verdad? Es un proceso de paciencia. Claro, ¿y cómo fue el proceso de casting para la elección de las actrices? En general, el proceso de rodaje, ¿tuvo alguna dificultad? Bueno, la mayor dificultad o sorpresa fue la pandemia, ¿verdad? Porque íbamos a filmar en el 2020 y estábamos como a 3 meses de filmar, de arrancar con el rodaje y se empezaron a cerrar fronteras y tuvimos que suspender todo. Entonces, eso fue, digamos, como el reto más grande, pero a la vez lo que resultó de eso fue muy beneficioso para la película, en realidad, porque me permitió extenderme
haciendo el proceso de casting, entonces pude de manera virtual probar muchas combinaciones, trabajar mucho con los actores, conocerlos mejor. También durante el rodaje, como había que crear una burbuja, ¿verdad? Metimos a todo el mundo en un hotel, entonces todos los actores se hicieron súper amigos, estaban como en el paraíso, ¿verdad? Viviendo todos sí, después de estar encerrados en sus casas, digamos, los estábamos invitando a hacer una película, donde además iban a conocer otros chicos de edades similares y condiciones seguras y sanas, donde podían como pasarla bien y se hicieron súper amigos. Entonces esa química que se creó naturalmente entre ellos, debido a esa circunstancia especial, y como que ayudó un montón a que la película se sienta, ¿verdad?, como más natural. Y muchos cineastas cuentan muchas veces en sus historias experiencias propias. Este se trata de un coming of age de dos hermanas. No sé si quizás alguna experiencia propia está involucrada dentro de la película. Sí, ¿verdad? La historia está basada en una experiencia personal una experiencia que viví con mi hermana, que bien parecido a los personajes, cuando teníamos más o menos esas mismas edades, como entre 15 y 17 años, viajamos a Panamá con la idea de encontrarnos con mi papá, que no veíamos hace muchos años. Yo ni me acordaba cómo se veía él, y bueno, tenía un poco en la vida real como curiosidad de saber si yo me parecía a él, o qué teníamos en común o qué no. Mi hermana y yo, como también, como los personajes somos muy distintas entre nosotras. No se parecen. No nos parecemos para nada. Sí, igual que en la película, digamos, mi hermana es así como ojos súper claros, más rubia. De niñas yo era como, pasaba más al sol jugando, entonces no era tan blanca como ahora. Y mi hermana sí era como blanca, así de papel. Y entonces también, ¿verdad? Era como algo que también nos cuestionábamos, como, ¿será que somos hermanas de verdad o no? ¿Verdad? Como que surgían un montón de cosas. Y como en mi familia se hablaba tampoco de mi papá, y era como difícil sacarle información a la gente de qué había pasado, por qué vivía allá, por qué no vivía aquí, por qué no, ¿verdad? Eran tantas preguntas que nos pareció buena idea ir a tocarle la puerta y preguntarle, ¿verdad? Y la forma en que lo describes es lo mismo como está pasando en la película, tal cual. Al final en la película las cosas cambian, digamos, no es un reflejo preciso, digamos, de lo que sucedió, pero está inspirado en esa experiencia. Y la cultura del skate que está dentro también de la misma película, ¿cómo surgió esa idea? Es un poco hasta cierto punto. Claro, eso sí es un recuerdo real de cuando fuimos a Panamá en esa época también, como que, ¿verdad? Como en la película nos hospedó una amiga de mi mamá que tenía también edades similares a las nuestras, y como que el grupo de amigos de los chicos de esa casa eran todos skaters, o sea, como que de hecho era como una cultura muy, había una movida como muy musical, como muy de punk y de ska en esa época en Panamá, y todo el mundo hacía como skate, entonces recuerdo como esa energía, digamos, que quizás ya no existe tanto como, o sea, no de la misma forma que en los 90, digamos, cuando yo fui, pero sí era un elemento que yo quería rescatar para esta peli. Entonces empecé a hacer casting, y el casting era para skaters, o sea, como que yo quería que fueran, ¿verdad?, lo que aprendieran a patinar para la película, porque estaba muy difícil, sino que ya fueran skaters. Y de hecho son súper buenos, son como campeones de skate. Sí, porque se ve que tienen bastante habilidad. Son súper buenos. Entonces fue en realidad un placer trabajar con ellos, como que esa parte ya estaba cubierta, era así como, hagan lo suyo, patines, ¿verdad? Y además como muy generosos. Eso tiene como esa cultura también del skate, siento yo, desde siempre, como muy de clan, ¿verdad? Como muy amigos, muy cercanos y muy como pendientes de ellos, del otro, ¿verdad? También como terapeuta física me tocó trabajar con muchos skaters, y siempre me parecía como que está esta sensación, ¿verdad?, de que como que hay ciertas generaciones mayores que lo relacionan con cosas negativas porque hacen escándalo y se apropian de espacios de la ciudad que piensan que no deberían de usar, o qué sé yo, tienen como cierto estigma quizás,
Y cuando uno los llega a conocer, nada que ver, son gente súper amorosa, súper Claro, linda, y que tienen esta manera de expresarse en la calle y está todo bien. Y no sé, me gustaba también como retratar esa parte, ¿verdad? Claro, y una expresión artística también tiene que ser disruptiva hasta cierto punto y obviamente va en contra de los cambios de las sociedades también, o Ajá, cambio de las generaciones. ajá. Y bueno, en tus inspiraciones, quizás tienes algún film en el cual te hayas inspirado. Muchos destacaron en otras entrevistas también tu trabajo en el color, en la colorización Ajá. del film. No sé si tienes alguna referente o un referente en todo caso. Con respecto al color, eh, sí, había una inspiración, eh, ¿verdad? Porque Alejo, que es Alejo Crisóstomo, el fotógrafo de la peli, y yo somos ambos muy fans de esta fotógrafa francesa que se llama Hélène Loubart, y ella había fotografiado esta película de Karim Anus, que es un brasileño, y la película justamente trata sobre dos hermanos. No tiene nada que ver con las hijas, ¿verdad? Es súper, es un melodrama en realidad, de época, en Brasil, pero como que justamente el hecho de que fueran como dos hermanas y en el trópico, fue como una referencia importante, ¿verdad? Y esa película em, es muy colorida, tiene como esta saturación así de los colores como súper intensa. Es distinto a lo que llegamos a las hijas, ¿verdad? Obviamente no es una copia de las hijas, es mucho más eléctrico, quizás el color. Yo quería que fuera como un estímulo más, ¿verdad? En el ambiente. Pero esa película es como algo que durante todo el proceso yo tenía como screenshots de esa peli, los abría y decía, no, como para recordar qué era lo que andaba buscando, las veía y entonces sí, fue como una referencia importante. ¿Cómo lo ves el panorama en general, también para las nuevas cineastas mujeres que están habiendo? A ver, Costa Rica es muy particular porque en realidad como mis referencias, la mayoría son mujeres. Y creo que en general son las mujeres las que han como que han tenido mucha más exposición quizás que los proyectos de algunos hombres en festivales importantes, digamos, como, no sé, ahorita se me ocurre Natalie Álvarez y Sophie Quirós, que ellas estrenaron en Cannes sus películas. Bueno, la misma Paz Fábregas, en la que ya actué, ella estrenó su primera película en Rotterdam y ganó Rotterdam. Ahora el año pasado Valentina Maurel estrenó en Locarno y se ganó todos los premios de Locarno. O sea, como que en realidad eh, son súper o sea, sí, son súper talentosas, eso de fijo, pero como que, qué sé yo, si me pongo a pensar por qué es que pasa que hay más mujeres que están teniendo exposición, creo que es precisamente porque tienen como menos trabas en mostrarse vulnerables y mostrar como temas que les afectan de verdad o qué sé yo. Entonces, yo estoy muy consciente de que en otras culturas, o sea, en otros países, en otras culturas no es así, ¿verdad? Donde quizás la mayoría de directores, referencias son masculinos, ¿verdad? Eh, pero personalmente yo como que nunca tuve ese límite, digamos, nunca dije, ay, no, soy mujer y ¿cómo voy a hacer para esto? Porque precisamente ya ellos lo habían hecho, entonces me parecía como lo más natural, se puede, así es. Era como que eso es lo normal en realidad en Costa Rica, pareciera ser así. Em, por suerte, ¿verdad? Entonces, pero sí soy consciente que es una anomalía, ¿verdad? Como que no es lo que pasa tan frecuentemente. Pero yo soy, ¿verdad? La región es chiquita, es cercana y creo que eso que está sucediendo en Costa Rica es expansivo, ¿verdad? Y me parece que es lo más natural, digamos, que hayan tantas mujeres como, Claro, ¿verdad? Como, sí. como hombres directores o de todos los otros géneros, digamos, también. Claro. Y las hijas, luego de pasar por especiales Cine Lima, ¿qué otros festivales estás pensando estrenar? ¿O cómo ha sido la recepción quizás en otros festivales de la película?
Ha estado súper bien. Nosotros estrenamos en el South by Southwest en Estados Unidos. Y de ahí estuvimos en Málaga. Después estuvo en Francia, en Toulouse. Ha estado en Ámsterdam. Ha estado en Taipei. También en Guadalajara. Después de aquí vamos a estar en Santiago, en el Sanfic y en el CRFIC. Y estamos por estrenar en salas en Panamá y en Chile. ¿Para qué se nieve? Sí, vayan a ver la película mañana, sábado. Sí. Bueno, esto ha sido Función Cine. Para recordarles, Las Hijas estará disponible el 12 y el 14 de agosto en Cineplanet Alcázar, por si quieren adquirir las entradas en la página web del festival. Y recuerden que el cine nos reúne en este Festival de Cine de Lima. Seamos protagonistas.